Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. Por favor, no olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos ahora con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidiam diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Pasión de Cristo y de la Iglesia. Es un tema de Germán Massuelo Leitón. La Semana Santa, en la que se realizan los dos acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, comienza con un efímero recibimiento glorioso de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Cánticos y palmas, entusiasmo y olvido, mientras las fuerzas enemigas de Cristo tratan de eliminarle inmediatamente. Estimado oyente, para comprender la pasión y muerte de Jesús, hay que colocarse entre cuatro interrogantes que han constituido la base de la profunda meditación de todos los tiempos y son: ¿quién padece? ¿Qué padece? ¿Cómo padece? ¿Por quién padece? Primer punto. ¿Quién padece? No es un hombre cualquiera, como son todas las personas del mundo. Solo hombres y mujeres de gran dignidad y categoría, si se quiere, pero solo hombres y mujeres. Jesús, en cambio, es el Dios que creó el cielo y la tierra, con todas las maravillas que en ellas detectamos. Es Dios justo, recto, noble, leal a todos, no como los dos que están clavados junto a Él en el Calvario, que son malhechores. Uno de ellos manifestará a su compinche lo siguiente: nosotros lo tenemos todo merecido y pagamos nuestros crímenes, pero Él no ha hecho nada malo. ¿Quién padece? Es majestad. Entonces Jesús, sabiendo todo lo que le había de acontecer, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús el Nazareno. Les dijo: soy yo. Judas, que lo entregaba, estaba allí con ellos. No bien les había dicho lo siguiente: yo soy. Retrocedieron y cayeron en tierra.
El Cristo de la cruz es el que dijo, hágase, al principio del mundo. Si es Dios y es tan poderoso, ¿cómo es posible que se encuentre clavado, inutilizado, asesinado de ese modo tan humillante? Está en la cruz porque lo desea. Es el precio que debe dar por nuestra salvación. Como indicó a Pedro, y cito, ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre y me dará al punto más de 12 legiones de ángeles? Punto número 2. ¿Qué padece? Tormentos físicos, hambre y sed, flagelación terrible, hasta quedar descubiertos los huesos de su espalda, coronación de espinas que penetraron como agujas de acero hasta el fondo de su cerebro, bofetones, patadas, golpes de todo género, transporte de una pesadísima cruz hasta la cumbre del Calvario, penetración de gruesos clavos colocados a fuerza de martillo que rasgaron sus venas, convirtiéndolas en fuentes de sangre, suspensión de todo el peso de su cuerpo, de los 2 clavos de sus manos, tremenda sed que le hizo gritar en busca de consuelo, torturas emanadas por todas sus llagas, sus heridas purulentas y sus raspaduras. A los tormentos físicos se añaden los morales, el apresamiento vil, como si se tratase de un criminal indecente, los desprecios de los soldados, la temible soledad por el abandono de sus apóstoles, que le dejaron solo en medio de los lobos de sus adversarios, la solemne y pública condenación, cual si fuera un impostor peligroso, los juicios ante Herodes, Pilatos, Anás y Caifás, siempre humillado por los testimonios de falsos testigos, la ingratitud del pueblo escogido, el odio de las autoridades religiosas, la contemplación del dolor de su madre. 7 siglos antes, el profeta Isaías le había descrito, manifestando que desde los cabellos de su cabeza hasta las plantas de sus pies, no había en su cuerpo un lugar sano. Punto número 3. ¿Qué padece? ¿Cómo padece? Nuestro Señor Jesucristo inventa una escuela de dolor. Para Él no existe ninguna casualidad ni simple malicia de los hombres que provocan el sufrimiento. En el fondo de todo dolor asoma la voluntad del Padre, que del sacrificio ha de sacar mucho fruto para la salvación de la humanidad. Si la cruz es el símbolo del problema del dolor, el crucifijo es la solución. La diferencia entre la cruz y el crucifijo es Cristo. Una vez que nuestro Señor, que es el amor mismo, monta sobre la cruz, revela cómo el dolor puede ser transformado por medio del amor en un sacrificio gozoso. Cómo aquellos que siembran en lágrimas pueden cosechar en gozo. Cómo aquellos que lloran pueden ser consolados. Cómo aquellos que sufren con Él pueden reinar con Él. Y cómo aquellos que toman una cruz por un breve Viernes Santo poseerán la felicidad por un eterno domingo de Pascua,
Nuestro Señor no niega el dolor. Él no intenta escapar a él. Le hace frente y al hacerlo así demuestra que el sufrimiento no es extraño ni siquiera a Dios, que se hizo hombre. Y estas son las tres improntas del sufrimiento de Jesús. Primera, sufre voluntariamente. Había señalado a sus íntimos que él sería detenido, condenado, maltratado y martirizado, y que lo haría voluntariamente. Se había ofrecido para la salvación de toda la humanidad pecadora, y el precio de la redención era nada menos que la serie interminable de los dolores y angustias de su pasión. Podría liberarse de los que lo llevaban preso, y aunque le aterra la perspectiva de su pasión, dirá con valentía al Padre: si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre es su pasión. Segundo, Jesús sufre serenamente. Ni una protesta en medio de las torturas, ni una llamarada de odio hacia los que sí le odian, ni una amenaza contra sus torturadores. Lo mismo cuando le acribillan de golpes y salivazos, como cuando le agujeran manos y pies para suspenderle de la cruz. Había enseñado nítidamente su lección, y cito: aprende de mí, que son manso y humilde de corazón. Tercero, sufre su pasión desinteresadamente. Es angustioso escuchar a Jesús: si yo hubiera venido sin hacerles oír mi palabra, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Quien me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho en medio de ellos las obras que nadie ha hecho, no tendrían pecado. Mas ahora han visto y me han odiado, lo mismo que a mi Padre. Cuarto, ¿por quién padece? Desde el pecado de Adán, la humanidad llega al mundo inficcionada con el pecado original. Todos nacimos pecadores, que bien lo confiesa el real profeta: pecador me concibió mi madre. El orgullo fue la causa del pecado de Adán y en consecuencia de la ruina del género humano. Por eso vino Jesucristo, a reparar tamaña catástrofe con su humanidad, abrazándose generoso por los oprobios que le preparaban sus enemigos. Como dijo David, lo siguiente: porque yo por tu causa sufrí afrenta, y se cubrió de confusión mi rostro. Vino el Hijo del Hombre a buscar y salvar lo perdido. Escribe San Pablo a Timoteo lo siguiente: Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y aunque cuando Jesús murió por la salvación de todos, el Evangelio contiene la realidad de que algunos, quizá muchos, no se salvaron. Lo verán con claridad en la conducta libre y personal de los dos ladrones clavados en el Calvario. Uno de los malhechores se convierte y se salva. Ante el mismo espectáculo, el otro malhechor se aleja de Jesús.
Cada uno de los dos ha realizado lo que deseaba. Número 5. La iglesia tiene también hoy su propia pasión. Notad el paralelo entre la indiferencia de algunos hombres en el Calvario y la indiferencia de algunos hombres de nuestros días. Y cuando la iglesia proclama para el mundo que Dios es la verdad y que la verdad es una, ellos replican: ¿no puede usted ver que hay 3 cruces en el Calvario? ¿Cómo se atreve a decir que hay una verdad? Y así, hasta el final de los tiempos, la iglesia como Cristo debe continuar siendo rechazada, mientras los modernos jugadores del Calvario, sin hacer distinción entre la verdad y los ladrones, entre la vida eterna y la perecedera, solo se sientan y vigilan. Está crucificado el cuerpo místico de Cristo, estimado oyente. Crucificado en las persecuciones en el mundo árabe. Crucificado por el laicismo imperante, por las ideologías que buscan arrinconarlo a lo más profundo de las sacristías. También contradictoriamente por una falsa nueva pasión por Cristo. Mas este temor no es por Cristo, el Dios hombre, sino por el gran hombre Cristo. El hombre para los demás, amigo, libertador de los pobres, revolucionario y subversivo máximo que ayuda a los pobres a derrocar todas las instituciones corruptas, incluso a la iglesia institucional. Es decir, una antipasión sin cruz. Recuerda, baja de la cruz y creeremos en ti. Las dos grandes fuerzas del cuerpo místico de Cristo y el cuerpo místico del anticristo han empezado a formar sus cuadros para la contienda. Esto lo decía y lo dijo Monseñor Fulton Sheen. Es una guerra sobre todo contra las almas, propagando la herejía y la heteropraxis. Quiere decir, prácticas de religión que tienden a quebrantar la fe, tales como la costumbre de hablar indiscriminadamente en la iglesia y nunca arrodillarse, o no mostrar ninguna señal de respeto por Jesús en la Sagrada Eucaristía, y del colapso de la moralidad, como destruir eventualmente la fe o esclavizar al vicio. La iglesia verdadera en su última Pascua se hallará en medio de su excruciante pasión. Será minimizada, perseguida y humillada. La iglesia remanente será enfrentada a la falsa iglesia robustecida, por todo el mundo admirada, guiada por el falso profeta, desacralizada y farsante, que fornicando con todos los reyes del orbe, políticos y religiosos, formará una sola religión que terminará adorando al anticristo. Esta falsificación esperada, apoyada y defendida por la mayoría, atraerá sobre la tierra la supresión del santo sacrificio perpetuo y la abominación de la desolación, de la que hablaron el profeta Daniel y el propio Jesucristo, y que será el último reducto de las huestes infernales en contra de Dios. Lo peor de la pasión de la iglesia en ese momento es que los peores persecutores provienen del mismo interior de la misma iglesia.
por la infiltración de los hombres malignos. Y roguemos a la Santísima Virgen que interceda por esta gran necesidad. Así sea.